además tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques y podríamos estar toda la noche hablando acerca de este tema. El tema es, Dios te pedirá cuenta por los hijos de Dios. Y debo precisar, para comenzar esta exposición, que la salvación de una persona depende única y exclusivamente de la gracia. Sin embargo, hay acciones u obras que acompañan a esa salvación y una de ellas es proveer para los de la casa, no solo en lo físico, en lo emocional, sino también en lo moral y principalmente en lo espiritual. Creo en lo personal que no hay mayor gozo para los padres que ver a sus hijos en el camino del Señor. Y más aún cuando ellos están avanzando juntamente con nosotros hacia la vida eterna. El hermano que dirigió la alabanza y también la oración mencionó el Salmos 127.3 y también el 127.5. He aquí, dice ahí el versículo 3 del Salmo 127, un texto muy conocido, herencia de Jehová son los hijos. Y el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos llegan como una bendición al matrimonio, como un préstamo del Señor para que los disfrutemos, pero también para que los encaminemos en la justicia. Por lo tanto, son una gran responsabilidad que nos compromete a ser diligentes y cuidadosos en cuanto a nuestro rol como padres. Cuando dice el texto que los hijos son herencia del Señor, implica también la idea de que son enviados como préstamo y no como propiedad. Si son herencia e incluso desde su concepción, como dice más adelante allí el texto, cosa de estima el fruto de su vientre, si son herencia desde ese momento, por lo tanto, destruirlos, malcriarlos y acabar con ellos es arruinar la herencia de Dios. Y ni qué decir si en vez de guiarlos a la salvación, los dejamos libremente para que se pierdan. Estaríamos arruinando por completo la obra del Señor. Esa herencia, ese regalo, ese préstamo más bien que Dios nos da. Entonces, tenemos una gran responsabilidad quienes somos padres y quienes aún no lo son, pues vayan tomando en cuenta estos aspectos porque son importantes a la hora de formar matrimonio, de formar familia. Si bien no es posible conocer el futuro que les espera a nuestros hijos, sí es posible guiarlos hacia el futuro que Dios quiere para ellos. Podemos ayudarles a caminar en la dirección correcta para que sean capaces de cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Esta noche me voy a enfocar en una herramienta de las muchas que existen en la palabra y cuya finalidad primeramente es convertirnos nosotros como padres en hombres y mujeres espirituales, maduros, capacitados para ser modelo de las verdades espirituales de Dios para nuestros hijos. Probablemente usted vino esta noche pensando en que va a escuchar acerca de cómo criar a los hijos, de qué manera orientarlos. Pero no, esta noche vamos a hablar acerca de qué manera nosotros como padres podemos influir en la vida de ellos, de qué manera podemos trabajar en la vida de ellos para que conozcan al Señor primeramente y también para que nosotros podamos tener la tranquilidad de haber pasado por este mundo cumpliendo el propósito de Dios.
ya lo que ellos decidan va a ser un asunto personal. Pero lo que sí debo de asegurarme, y debemos de asegurarnos todos los que somos padres, es de haber instruido, de haber enseñado la voluntad de Dios. Que esa responsabilidad no se me demande en el día del juicio, sino que lo haya hecho y ya, dependiendo de la manera, cómo lo hayamos entregado y cómo el corazón de ellos se haya formado, ya es un asunto que lo vamos a ver en el futuro. Permítame dar un ejemplo antes de abordar el tema, el texto base que vamos a usar, un texto muy conocido que también se encuentra en el Antiguo Testamento, pero quiero citarles un ejemplo acerca de David, quien se preocupó por su hijo Salomón. Allá en Primera de Crónicas, quienes tengan sus Biblias a mano, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, David sabía perfectamente que a causa de su pecado, él no iba a edificar casa para Dios, el templo, aunque él lo quería, pero Dios le dijo, no lo vas a hacer. Entonces esa responsabilidad iba a recaer sobre Salomón. Y dice el versículo 5 del capítulo 22 de Primera de Crónicas, y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues yo le prepararé lo necesario. Fíjese lo que está diciendo David. Yo le prepararé lo necesario. Y David dice al final del versículo 5, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. No solamente David tenía el anhelo de construir la casa, anhelo que no pudo llevar a cabo, pero cuando supo que su hijo lo iba a hacer, ¿cuál fue la actitud de David? Se preocupó por dotar, por proveer lo necesario para Salomón. Aunque dice allí, aunque es muchacho, aunque es de tierna edad, yo voy a hacer esfuerzos, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para que él tenga lo necesario y edifique casa para Dios. Pero me llama más la atención un poco más adelante en el texto allí, porque cuando llegamos al capítulo 22, pero el versículo 11 dice, ahora pues, hijo mío, está ya hablando David con Salomón, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. No solamente le provee lo necesario materialmente, sino que además le da consejo. Consejo que muchas veces nosotros como padres nos resistimos quizá a dar a nuestros hijos, cosa que no debiera ser. Necesitamos instruirles y guiarles en este consejo, que Dios esté contigo. Cuando comenzamos a inculcar a nuestros hijos acerca de este principio, de que Dios esté presente en todo movimiento, en toda acción, ellos van a ir formando en su mente la necesidad siempre de estar cerca de Dios. Pero si no les hablamos de Dios, si nos privamos o nos resistimos a hacerlo, entonces su mente quedará vacía de ese concepto, de ese principio. Y todo lo que hagan en el futuro lo van a hacer no pensando en que viene de Dios y que es para Dios, sino que lo van a hacer o lo van a creer que es por sus propias fuerzas y que es para ellos. Entonces es muy importante esto de inculcar la presencia de Dios en medio de nuestros hijos. Y no lo hizo una sola vez ahí en el capítulo 22, también lo hace en el versículo 16, ¿verdad? Del capítulo 22, en donde se le menciona esto de Jehová esté contigo y todo el consejo relacionado con Dios. Al entender que la familia es el organismo de vida más importante para el desarrollo de una persona, entendemos al mismo tiempo que el diseño de Dios para la formación espiritual de los hijos se va a cultivar, se va a modelar al interior de la casa.
y en el ejercicio o en la responsabilidad de los padres. Y no vamos a esperar que el Estado cumpla ese rol, ni que la iglesia cumpla ese rol, ni la escuela, ni mucho menos el entorno social que les rodee. Entonces, es importante sentar esta base. La responsabilidad de la formación espiritual de nuestros hijos tiene que ser trabajada y forjada desde el interior de nuestras casas. Con esto en mente, entonces vamos a ir al texto allá en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 7, donde vamos a aprender algunos aspectos acerca de qué hacer nosotros como padres en la crianza de nuestros hijos con el propósito o en aras de que ellos lleguen a la salvación, de que ellos lleguen a hacer la voluntad de Dios. Leemos allí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 7. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta porción de la escritura es conocida por los judíos como Shema, que significa, o literalmente significa escuchar. Por eso dice allí, oye o escucha. Y esta era una de las porciones más recitadas por los judíos. De hecho, en las escuelas de los judíos, esta frase tenía que ser recitada por la mañana y por la noche para que no se olviden. Y, y condensa esta porción de la escritura una teología profunda acerca de Dios, pero también muestra la manera como los padres tienen que educar a sus hijos, cómo tenían que hacerlo allá en el Antiguo Testamento, pero por extensión y por principio también nos sirve para el día de hoy. Cuando Dios habló aquí en Deuteronomio por medio de Moisés, Israel llevaba vagando por el desierto ya casi los 40 años, porque recuerden, ellos habían fallado en su pacto con Dios al desconfiar de él, al ir en pos de dioses ajenos, y al mostrarse rebeldes y desobedientes a los mandatos de Dios. Durante todo ese tiempo, 40 años, una generación de israelitas había muerto. Así que ahora Moisés se dirige a una generación nueva, a una generación que está comenzando a caminar. Y a ellos les va a recordar los fundamentos sobre cómo instruir a los hijos. En ese sentido, los padres deben oficiar como maestros. Podríamos hablar de otros aspectos acerca del rol de padres, como pastores, como centinelas, como instructores, en fin, como mentores. Pero hoy vamos a hablar acerca del rol de los padres como maestros. Y sabemos que un maestro lo que hace es entregar enseñanza. Y esto es fundamental a la hora de buscar que nuestros hijos puedan alcanzar el conocimiento de la verdad y puedan responder a los propósitos de Dios, y una forma también de poder nosotros descansar como padres cumpliendo nuestra función, recordando que los hijos son herencia de Dios, son prestados por Dios y tenemos que responder a esa confianza que Dios ha depositado en nosotros, mostrando hijos que obedezcan a su voluntad. Ahora bien, el primer aspecto, como maestros, nosotros los padres debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Eso es la base, entonces. El primer aspecto como maestros es
que hagamos de Dios, y podríamos ver también y su obra, nuestra prioridad. Dice allí el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los seres humanos fuimos creados por Dios con la capacidad de amar. Desafortunadamente, esta habilidad muchas veces la hemos orientado o el ser humano la ha orientado de forma incorrecta. Es decir, amamos lo que no se debe amar y dejamos de hacerlo aquello que sí lo merece. Dios prescribe en su palabra qué no amar, pero al mismo tiempo qué amar. Por ejemplo, allá en Primera de Juan capítulo 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque Dios nos creó con la capacidad de amar, Dios señala, no ames al mundo, no ames al mundo. Tienes la capacidad de hacerlo, pero no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo que hay en el mundo, refiriéndose allí al mundo de pecado, al sistema de valores contrarios a la voluntad de Dios, lo que está en el mundo no agrada a Dios. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Y esto dice que no proviene de Dios. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero, note lo que dice en el texto que leímos en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Este sí es el mandamiento, y amarás a Jehová tu Dios. Es decir, que Dios demanda amarle. ¿Y cuál sería nuestro deber? Hacerlo. Si realmente Dios es quien decimos que es en nuestras vidas. Si Él es el soberano, si Él es el todopoderoso, si Él es nuestro refugio, si Él es nuestro amparo, si Él es todo para nosotros, si Él es lo primero en nuestras vidas, simplemente tenemos que hacerlo, porque es una demanda que Él pide. ¿Y por qué debemos hacerlo? Seguramente usted se pregunta. Bueno, la primera y más básica respuesta es porque Él nos creó y tenemos que amar a quien nos creó, ¿verdad? En este caso a nuestro Dios. Ahora, ¿de qué manera debemos amar? Dios exige todo nuestro amor. Cuando dice allí el texto, con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿nota usted esa frase absoluta? Todo. Él no quiere una parte de nuestro amor. Él no quiere compartir el amor que le brindemos a Él con otra persona o con otro ser o con otra cosa, sino Él quiere todo. Dios exige todo nuestro amor y Él quiere que lo hagamos con todo nuestro ser. Debiera ser tan fuerte ese amor por Dios que al vivirlo se descubra en nosotros entusiasmo y ferviente afecto. En otras palabras, podríamos decir que lleguemos a obsesionarnos con Él, a que Él sea realmente nuestra gran necesidad, el amarle a Él. Ahora, la pregunta sería, ¿de qué modo afectará esto en la relación con nuestros hijos? Porque también es cierto, y hay que tener mucho cuidado, especialmente quienes estamos en el ministerio, podemos caer en este problema, que nos enfocamos mucho en la obra de Dios, que es una forma de amarle a Él, pero descuidamos la otra obra de Dios, que es nuestra propia familia. Entonces hay que crear un balance, un equilibrio en nuestras vidas. Pero el amar a Dios profundamente, ¿de qué modo tiene que afectar en nuestra relación con nuestros hijos? Y podríamos también agregar allí con nuestra propia esposa. De la siguiente manera, cuanto más amemos a Dios, vamos a conocer realmente el verdadero amor. Cuanto más conozcamos ese genuino amor, vamos a saber cómo amar. Y al saber cómo amar,
amaremos a nuestros hijos y amaremos a nuestros semejantes. En este caso, pues estamos hablando de los hijos. Lo haremos de esa forma. Amaremos a nuestros hijos de la misma forma que amamos a Dios. Y esto es un principio que nos afectaría positivamente en nuestra vida cuando nuestro amor se desborda primeramente por Él, cuando Él realmente llega a ser el centro de nuestras vidas. Mientras más centrado, entonces, esté nuestro amor por Dios, no solo se desbordará hacia ellos, nuestros hijos, sino que el deseo de nuestro corazón será enseñarles a ellos cómo amar a Dios. No podemos decirle y exigirle a nuestros hijos que amen a Dios, que sirvan a Dios, si no ven en nosotros ese ejemplo. No hay coherencia. No sería consistente la enseñanza cuando yo le digo a mi hijo que ame a Dios si no me ve hacerlo a mí. Entonces, somos maestros cuando comenzamos a mostrar nuestra prioridad, siendo Él Dios, cuando nuestra prioridad es Dios. En segundo lugar, como maestros debemos asimilar la palabra de Dios. Fíjese el versículo 6. Estamos en Deuteronomio, capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hemos dicho que estas palabras aquí en Deuteronomio se dieron al pueblo de Israel durante las últimas semanas de vida de Moisés, a una generación joven que acampaba a orillas del río Jordán antes de cruzar a tomar como posesión la tierra que Dios les había prometido. Estas palabras, este evento sucedió unas semanas antes de la muerte de Moisés, unas semanas antes de pasar el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Moisés no solo les instruye a oír las palabras de la ley. Oye pues Israel, no solamente les dice oigan o escuchen o shema, sino que vayan más allá de sus oídos. Es decir, y esto es lo que Dios quiere, amados padres de familia. Dios quiere que su palabra resida en nuestro corazón, que su palabra quede anidada en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es necesario para que ese amor pueda mantener como prioridad en nuestra vida? Para que ese amor se mantenga como prioridad en nuestra vida. Número uno, que la palabra quede implantada en la mente y obviamente en el corazón. La pregunta sería esta: ¿qué hay en nuestro corazón? Si usted hace un examen exhaustivo a su vida, ¿qué sería lo que Dios estaría en estos momentos viendo en su corazón? Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Y si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, de eso vamos a hablar. Pero si nuestro corazón está vacío, el tanque está vacío de Dios, ¿qué podemos darle a nuestros hijos? ¿Qué tipo de enseñanza les vamos a dar después? Necesitamos, por ese motivo, permitir que la palabra quede anidada en nuestro corazón. Recuerde lo que dijo el salmista David allá en el capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón los he guardado. No es palabra que pasa, no es palabra del momento, de la emoción, sino es palabra que queda impregnada en el corazón. Y de eso, de lo que queda en el corazón, es lo que vamos a hablar. Ahora, ¿por qué la palabra debe estar en nosotros como padres? Porque en el momento que más necesitemos ser guiados, ser animados, ser inclusive hasta aconsejados o dependiendo de la ocasión que se presente,
la voz de Dios estará también en nuestros labios. La palabra de Dios estará en nuestros labios. Por eso cuando hay padres que están angustiados, desesperados, porque no saben qué hacer con sus hijos, y son cristianos estos padres, yo digo muchas veces, ese corazón probablemente no está lleno de la palabra, porque si estuviera lleno de ella, sabría cómo actuar, podría desarrollar solución a sus problemas, porque en la palabra de Dios encontramos la solución a todas estas situaciones que se nos pueda presentar en la vida. Por eso la palabra nos guía, la palabra nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos orienta. Y cualquiera que sea la situación, vamos a poder salir victoriosos siempre y cuando esa palabra esté en nuestro corazón. Al estar en el corazón, luego la vamos a poder emitir por nuestros labios. Por lo tanto, como padres tenemos un compromiso con Dios, pero también un compromiso con ¿quién? Con la palabra. No solo de leerla, sino de guardarla como un tesoro en el corazón para sacar de él las verdades de Dios y así formar nuestro carácter, primero, nuestro, y luego entonces pensar en ayudar a nuestros hijos. A veces, hermanos, cometemos un grave error, que queremos formar el carácter de nuestros hijos, pero sin haber formado el nuestro. Queremos que nuestros hijos se amolden a la voluntad de Dios, pero nosotros no. Entonces no hay sentido, ¿verdad? No hay coherencia en ello. Primero tenemos que hacerlo nosotros. Por eso las palabras de Moisés no fueron para los hijos. Las palabras fueron para los padres en primer lugar. El tercer aspecto, como maestros, tenemos el deber de enseñar la palabra. Les recuerdo, el primero, necesitamos hacer de Dios nuestra prioridad. Segundo, necesitamos asimilar la palabra. Y en tercer lugar, necesitamos enseñarla. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desear la palabra de Dios? ¿De qué manera podemos provocar en ellos que deseen la palabra de Dios? Amen las escrituras. Bueno, el mismo versículo 7 lo responde. Note lo que dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjese la primera expresión, y las repetirás. Un padre que ama a Dios con todo su ser, un padre que permite que la palabra resida en su corazón, buscará enseñar la verdad del Señor a sus hijos. El término repetirás conlleva la idea de algo que se hace de forma reiterada. No es una sola vez, sino que se hace constantemente, constantemente. Tenemos dos formas en la Biblia de cómo comunicar la palabra también, ya sea la verbal, y es lo que está diciendo allí el texto, que hablarás y la repetirás, hablando del sentido verbal, pero también, y eso creo yo que usted también lo sabe, es por medio del ejemplo. Ahora, no basta con tener la teoría arraigada en el corazón, la teoría arraigada en nuestros labios, cuando a la hora de mostrar el carácter y la conducta no se es congruente. Por ejemplo, yo puedo tener el concepto teológico acerca de la verdad. Puedo decirle a mis hijos que digan la verdad, que no engañen, que no mientan. Pero si en la práctica ellos me ven a mí mentir, todo ese concepto, toda esa organización teológica, sencillamente son palabras vanas, porque ellos, nuestros hijos, no van a estar tanto pendientes del concepto, sino de la forma práctica. Entonces, no puedo enseñarle a mi hijo a que
diga la verdad si yo no lo digo. Y así podríamos enumerar todos los demás ejemplos, ¿verdad? Ahí hay muchos ejemplos para ello. Entonces, significa que como padres debemos tomar entonces muy en serio las acciones y actitudes delante de nuestros hijos. En pocas palabras, ser consecuentes. Esto de criar hijos, esto de levantar hijos, no es algo sencillo, no es algo simple, pero sí necesita que tomemos seriedad en acciones y actitudes delante de ellos. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas y lo sabemos muy bien. Si compartimos el consejo de Dios a ellos, estaremos impartiendo sabiduría que les puede ayudar a guiar su camino y decisiones en el futuro, además de formar su carácter conforme al propósito de Dios. Viene a mi mente en estos momentos el ejemplo de Timoteo. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, cuando dice el apóstol Pablo, hace un reconocimiento de Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Desde la niñez, su madre y su abuela se encargaron de hablarle acerca de Dios, de llenarlo de Dios. Y por eso, ya en su ministerio, Pablo dice, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Esta palabra que estamos transmitiendo a nuestros hijos es palabra de Dios, es palabra que trasciende. No es solamente para tener un buen pasar aquí en la tierra. No es pensando solamente en este mundo, sino que tiene que ver con eternidad. Por eso que la palabra de Dios es todopoderosa y es capaz de hacer esta gran obra en nuestras vidas, no solamente transformarnos aquí en la tierra, sino también permitirnos llegar a la salvación eterna. Y es lo que queremos también para nuestros hijos. Queremos para todos aquellos que nos rodean. La repetirás también lleva la idea de hacerlo con diligencia, no solo reiterativo, sino también con diligencia. Aquí es donde podemos fallar con frecuencia, ya que somos diligentes para otros asuntos, pero para compartir las verdades de Dios a nuestros hijos, muchas veces nos descuidamos, porque podemos pensar que esa tarea es para las maestras de los niños, allá en la iglesia, o para los ministros de los jóvenes. De esa forma. No, yo no le hablo a mi hijo aquí en la casa porque pues tiene su clase dominical y tiene su clase juvenil. Su error, porque ya lo hemos visto, la responsabilidad comienza desde el hogar. En la iglesia, lo que se hace es sencillamente reafirmar esos conceptos y conocimientos que vienen desde el hogar. Dice también el versículo 7, que hablarás de ellas. No solamente las repetirás, sino y hablarás de ellas. Esto significa que la enseñanza de Dios debe ser parte de nuestras conversaciones. No estoy diciendo que todo el día tenemos que hablar, ¿verdad? Solamente de la Biblia, pero tiene que ser siempre el punto de encuentro, el punto final donde se condensan nuestras conversaciones. Podemos hablar de todos los temas, ¿verdad? Dependiendo y acorde a la edad de nuestros hijos. Pero siempre como padres, como maestros, tenemos que estar apuntando a que al final tengan un concepto de Dios en su corazón, que puedan terminar la conversación con un concepto acerca de Dios, porque de esa manera es que van a formar su carácter y van a estar dando en la voluntad del Señor. Lo que vamos aprendiendo, lo vamos compartiendo. En una ocasión, una hermana me decía, pero es que yo no sé qué decirle. Bueno, lo que usted va aprendiendo es lo que va compartiendo. Y esta es una forma de introducir entonces el conocimiento del Señor.
¿En qué lugar tiene que hacerlo? O el periodo de tiempo que hay que hacerlo. Fíjese ahí en el versículo 3. Dice, y estando en tu casa y andando por el camino. Y también al acostarte y cuando te levantes. En una sola expresión. En todo tiempo. Cada tiempo es una oportunidad para hablar, para introducir el tema de Dios, para que la palabra quede en el corazón de ellos. No importa si son pequeños, no importa si son adolescentes o jóvenes o inclusive hasta mayores. Porque la responsabilidad de educar, la responsabilidad de guiar a nuestros hijos termina cuando, cuando tiene que terminar, ¿verdad? Cuando ellos o parten a la eternidad o nosotros partimos primero. Porque un padre, una madre no deja de serlo después de los 18 años. En el mundo se cree de esa manera, que después de los 18 años entonces ya es libre. No, sigue teniendo a su padre y sigue teniendo a su madre mientras obviamente ellos viven. Estando en tu casa, aunque el pueblo tenía sacerdotes que podrían cumplir ese rol de enseñanza, Dios pide que esto se geste, se origine en casa. ¿Por qué? Al menos dos razones. La primera, porque es un ambiente más íntimo, es un ambiente de más confianza, donde hay relaciones más fuertes, más estrechas entre padres e hijos. Y en segundo lugar, porque hay más tiempo informal o más oportunidad para hacerlo. En conclusión, en conclusión, necesitamos tomar en serio nuestro papel como maestros. A veces pensamos que ser padre solamente es cumplir el rol de proveer y disciplinar o amonestar. Pero no, tenemos este rol como maestros. Hay que tomarlo en serio. Enseñar a los hijos es un mandato de Dios. Es un mandato, no es una opción. Entonces, como es un mandato, debemos apartar el tiempo y la oportunidad para hacerlo. Y ya eso es a voluntad y a criterio de los padres. ¿En qué tiempo vamos a enseñar? ¿En qué tiempo vamos a instruir? ¿En qué tiempo vamos a guiar? ¿En qué tiempo vamos a pastorear? Juan. Y tercero, leamos la Biblia, alimentémonos nosotros de la palabra para poder entonces compartir con ellos. Termino con el versículo 20 y 21 de ahí de Deuteronomio capítulo 6, porque dice así la palabra. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Fíjese, esta imagen es muy atractiva, muy impresionante. Por lo siguiente, ¿quién hace la pregunta? No la hace él, no le dice el padre, ¿te acuerdas de los estatutos? ¿Qué significan los estatutos? No, son ellos los que hacen la pregunta. Mañana cuando te preguntare tu hijo, ¿qué son estas cosas? ¿Qué significa esto? Entonces tendrás la oportunidad de responder. Pero para que estos hijos pregunten, es porque han escuchado, es porque se ha hablado de las cosas de Dios. Entonces, tenemos responsabilidad con nuestro Dios en cuanto a la herencia que nos ha dado. Recuerde que los hijos son prestados y son herencia de Dios. Es decir, la propiedad es de Él, no son nuestros. Y por eso tenemos que responder sobre su vida, su paso aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante, a seguir batallando. Tenemos mucho por aprender, mucho por aplicar, y estoy seguro que si nos dejamos
moldear por Dios, por su palabra, vamos a tener familias fuertes, saludables y siempre buscando juntos llegar a la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Elmer. Recordamos, hermanos, que ninguno de nosotros que tenemos hijos, cuando nacieron ellos, adquirimos también un manual de cómo educarlos. Pero el manual de manuales, por excelencia, es la palabra del Señor. Y tenemos que sujetarnos a ella, dejarnos guiar por su palabra, por la palabra del Señor. Dejemos de utilizar conceptos del mundo y volvámonos a Dios, que es el excelente, el mejor maestro para nuestras vidas. Quiero que abramos, eso sí, con mucho orden, mis hermanos. Vamos a utilizar nuestros micrófonos. Podemos levantar la mano para que hagamos aportes o alguna pregunta que tengamos a nuestro hermano Elmer en esta noche. Vamos a permitirle entonces, hermano o hermana, que tenga alguna pregunta, porque luego de unas 3, 4 preguntas vamos a dar algunos conceptos que los hermanos puedan tener y puedan aportar enriquecedores a este tema en la noche de hoy. ¿Algún hermano o hermana que tenga su pregunta, alguna pregunta? Está abierto los micrófonos ya, mis hermanos. Quiero aportar con Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Algún hermano o hermana que tenga alguna pregunta, algún aporte entonces a este tema en la noche de hoy? Tenemos la oportunidad de hacerlo, mis hermanos. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, hermanos. Sí, hermanita, siga. Luego Sí, le damos el paso a los hermanos Fabio y Erika. Primero, hermanita, siga. Vale. Si de pronto los hijos que cada familia tenga no fuesen cristianos, ¿cómo sería la forma de hacerles entender pues lo que el hermano Elmer eh, nos estaba predicando? Hermano Elmer, ¿escuchó la pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, la responsabilidad como padres, no solamente, hablando obviamente padre cristiano, ¿no? No solamente es la provisión material, ni tampoco la parte emocional, sino también la parte espiritual. ¿Para qué hacer cuando los hijos no son cristianos? Bueno, cumplir el mandamiento de Cristo, de predicarles el evangelio, de instruirles, ¿verdad? Pero también implica los mismos principios. Vamos a enseñar con amor, vamos a enseñar pensando en su bienestar espiritual y eterno, y lo vamos a hacer con el buen ejemplo, ¿verdad? Yo digo que hasta con mayor responsabilidad. El ejemplo de un padre cristiano frente a un hijo que no lo es, tiene que estar presente. Entonces, hay que hablar, pero también hay que cuidar nuestras acciones y nuestra conducta, porque eso puede atraer. Hermana, ¿te quedó claro la respuesta, hermanita Jimena? Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, hermana Erika, el hermano Fabio y el hermano Ramón, ¿tenían pregunta o aporte, hermano? ¿Quién pueda? Un aporte. La mayoría de los hermanos que me conocen, pues en Medellín o aquí en Guarni, a mí me tocó criar a las niñas solos. Y mientras yo estuve con ellas y viví 5 años en Bogotá también, siempre iban de la mano conmigo los miércoles, a veces visitas los sábados o con los jóvenes, compartir la palabra de Dios. El hermano Elmer habla algo muy bonito del ejemplo y yo creo que eso las ha mantenido ellas en la iglesia. O sea, el ejemplo es tan importante como la palabra, la enseñanza.
y me gustó y me interesó mucho el tema de mi hermano Elmer cuando dice que en la casa es mejor porque es el espacio que Dios nos ha dado precisamente en nuestro hogar para formar esa iglesia que Cristo quiere, una iglesia de amor, una iglesia de ejemplo. Y quería compartirles mi anécdota porque el hecho de que haya un hombre y una mujer solo no quiere decir que no podemos darle una buena crianza a nuestros niños. Y a mí me tocaba trabajar día y noche y aprovecho para darle gracias a Dios, especialmente a mis hermanos en guardia, algunos en Medellín si están oyéndome, porque realmente fueron de gran apoyo para mi vida espiritual y también lo fue para mis hijas. Gracias, hermanos. Y bendiciones, saludos a mi hermano Javier Rosero, a su papá, porque pues siempre cuando estoy en cualquier parte ahí estoy buscándolos para predicarles el evangelio y acompañarlos donde sea. Esa ha sido mi vida, hermano, y la comparto con todo el amor y todo el gusto. Gracias. Gracias, hermano Ramón, por su aporte. Yo sé que llega ya directamente a los hermanos en Bogotá. ¿Alguna otra pregunta o aporte que quieran hacer esta noche al tema que se ha presentado, mis hermanos? Fue un tema... Tengo una pregunta, hermanos. Sí, hermano, siga, bien pueda, hermano Samuel. Hermano Elmer, yo le quería preguntar, bueno, sabemos nosotros que, como lo ha dicho el hermano Juan Carlos, que, o sea, todos los problemas que el hombre tiene en la familia, personales, sociales, la solución siempre va a estar en la palabra. O sea, de eso somos unos convencidos nosotros. Mi pregunta es, hermano, ¿cómo podemos ayudar a cristianos, porque son cristianos, miembros de la iglesia, que a veces buscan consejo en otro lugar? Por ejemplo, con psicólogos, con gente que no, prácticamente incrédulos. Esa es mi pregunta. Como vuelvo a repetir, yo soy un convencido, yo sé que ustedes son unos convencidos de que la solución está en la palabra. Sí, no hay duda que Dios nos ha dejado su palabra como una herramienta poderosa para poder, para que sea aplicada en cada una de nuestras circunstancias. Mientras esto es posible en la vida de las personas, vamos a hacerlo. Aquí es necesario también comentar algo, porque muchas veces las situaciones por las que podría estar pasando, ya sea un padre o madre o un hijo, necesiten ya la parte más profesional, ¿verdad? Ya la parte más profesional. En ese aspecto, no debemos cegarnos y decir no, no vaya, sino obviamente vamos a permitirle, ¿verdad? Que pueda hacerlo, pero mientras el consejo que venga de ellos no vaya en contra de lo que Dios quiere, ¿verdad? Por ejemplo, si viene un padre o una madre y dice, tengo a mi hijo que está en la drogadicción, sabemos que a través de la palabra podemos aconsejarle, ¿verdad? Que ese no es un camino correcto, que se está autodestruyendo, que se está dañando su vida, que está perdiendo muchas bendiciones en su vida, pero cuando ya el caso nos supera, es bueno remitirlo a un profesional y no se peca, ¿verdad? No se peca, sino que estamos confiando en también la dirección, la buena orientación de parte de aquellos que han estudiado. Ahora, en otros casos donde sí es más fácil, más que está más a la mano y que tiene que ver más con la parte moral, con la parte espiritual, la palabra es efectiva y es suficiente. Cuando se trata de lo moral, de lo espiritual, la palabra es suficiente. Pero cuando esto tiene que ver más con la parte física o mental, a veces sí se necesita de ayuda profesional. Y por eso cuando hay hermanos en la iglesia con esa preparación, es bueno acudir a ellos. ¿Sí? Nos gozamos cuando vemos en otros lugares, en otras ciudades, hermanos que tienen esa capacidad y lo hacen, ¿verdad? Y ayudan no solamente a los cristianos, sino a los no cristianos. Pero
no hay duda, hermano Samuel, que nuestro primer recurso siempre va a ser Dios y su palabra. Hermano Elmer, hay un hermano de la congregación de Marinilla que tiene un aporte. Él quiere hablar. Hermano John Freddy, bien pueda. Hermano, y buenas noches. Dios los bendiga. Primeramente, le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos, teniendo una vez más un estudio de su palabra. Gracias a Él porque nos ha permitido estar aquí por medio de esta plataforma, como la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo que Él ha establecido. Más que una pregunta, hermanos, es un aporte. Yo hablo de mi experiencia personal. Muchas veces los padres cometen como ese error o pues inconscientemente, de educar al hijo. ¿En qué forma? De compararlo, pronto la madre cuando está corrigiendo al hijo, está pronto ofuscado, está de mal humor, corrigiendo al hijo, comparando al hijo con el padre. ¿A qué me refiero comparándolo? En los defectos que pronto la madre ve en su esposo, en su cónyuge, y se los hace reflejar, se los hace notar al hijo en esa corrección que le está haciendo el hijo. Entonces, muchas veces formamos una rivalidad entre padres e hijos, y viceversa. También de pronto el padre, cuando está corrigiendo de pronto a la hija, está formando un defecto que tiene el padre y se lo está haciendo reflejar a su hija. Entonces esa forma como de, pues, más que todo yo lo veo de experiencia personal que pasó en mi hogar. Mi mamá me refleja esos defectos de mi padre, que mi papá era así, de tal forma. Entonces uno se cría queriendo más, teniendo un afecto más preferencial hacia el padre o a la madre, y hacia uno de ellos mucho menor o mayor. Entonces eso es como una forma como de corregir eso, como de un aporte ahí como para los padres que tienen hijos. Yo no tengo hijos, yo simplemente lo digo de mi forma, de mi experiencia que tuve con mis padres.